Hola a todos, ya voy a hablarles sobre los recién casados. Para iniciar voy a hablar sobre las culturas. Es algo extremadamente importante en el momento de relacionarse o de convivir con una persona, conocer esa cultura. Yo digo que en la relación de mi esposo y yo compaginábamos en algunas cosas, pero no tomamos en cuenta esto de la cultura. Entonces, yo venía de raíces culturales combinadas. Mi papá es colombiano de Bucaramanga, entonces estaba combinada con Colombia, Venezuela, de Miranda, cerca de Caracas, y también conocía las culturas del Táchira, del estado Táchira. Entonces, cuando conocí a mi esposo, no dimos importancia a esto de las culturas y nos casamos. Sin embargo, recién casados, a veces cuando yo decía no, él decía sí, o yo decía el color es blanco, él decía el color es negro. Eso es importantísimo. Realmente esto de las culturas afecta a veces en la forma de hablar, en el tono de las palabras, en la forma de pedir o de dar las cosas. O sea, todo va relacionado porque en las culturas a veces yo puedo decir, pásame algo, sin necesidad de pedir el favor y uno sabe que le está pidiendo el favor, pero para otras culturas eso es como de mal gusto, de tratarlo a uno como de cualquier cosa, de pedirle las cosas así, eso es de mal gusto a veces. Entonces esto de las culturas nos pegó bastante a nosotros, pero nos enseñó a aprender a convivir entre nosotros mismos y a poder a convivir y aceptar culturas de otros lados, que gracias a Dios a eso hemos llegado a tantos lugares y evitar como ese pleito o ese roce contra las otras culturas, porque sí realmente hemos experimentado bastantes culturas en la trayectoria de nuestro recorrido. Entonces, eso es indispensable. Joven o muchacha que está soltera, que piensas casarte, tenga mucho cuidado con las culturas, hablen mucho sobre esto, aprendan a conocerse un poco más antes de dar ese paso de convivir juntos. Está también el tema importante de las relaciones sexuales. Muchas personas evitan hablar estos temas. Incluso he escuchado conferencias cristianas que dicen que estos temas se dejan hasta después del matrimonio o se hablan muy superficialmente, pero la realidad es que mm, hay, hay como diferencias, ¿sí? Por ejemplo, una pareja de jóvenes que no han conocido otras parejas vírgenes, vamos a hablar de personas vírgenes, este, ellos pueden, pueden llegar a conocerse sexualmente después del matrimonio, pero unas personas que ya han tenido experiencia sexualmente con otras antes de casarse, es mejor que hablen eso antes de casarse. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en mi caso, en mi historia, mi enfermedad se trataba directamente del vientre, algo totalmente delicado, sumamente la base esencial para una relación sexual. Entonces, todo eso tuvimos que hablarlo mi esposo y yo para poder llegar a un acuerdo y tomar la decisión realmente de casarnos. Entonces, nos dimos cuenta que compaginamos perfectamente para un matrimonio. Sin embargo, de experiencias que me han contado otras personas, muchas veces se casa una persona que ya ha tenido relaciones con otras con una persona virgen. ¿Qué pasa con esto? Esto puede llegar a que sea como un abuso de la ingenuidad de la persona. Entonces, esta persona que ya ha tenido experiencia va a exigirle mucho más de lo que puede dar una persona que apenas está empezando a conocer ese camino de relaciones sexuales. Entonces, lo que va a crear en la mujer escúchame bien, puede ser que la mujer nunca sepa ni experimente un orgasmo sexual, realmente un colapso, un eclipse sexual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si íntimamente no son capaces de hablar estos temas, yo sé muchas mujeres, y les voy a decir algo personal, muchas mujeres no son capaces de decirle a un hombre, no me complaciste, no me sentí satisfecha, no tuve un orgasmo en el momento de la relación sexual, porque a veces esto puede marcar a un hombre
puede lastimarlo. Y hay mujeres que les da pena ser directas y decirle. Entonces, lo mejor es que todo eso se trate de hablar, se trate de hablar, se trate de comprender, porque más que todo las mujeres que todo lo callan, todo se aguantan. Entonces, para que la mujer realmente esté plena, lo mejor es que hablen en ese aspecto íntimo, porque esta intimidad es la base de ciertas cosas. Estuve investigando ciertos documentales y habla de que en el tiempo de antes las mujeres histéricas iban a los médicos porque no toleraban esa actitud, y los médicos determinaron que para la histeria lo mejor era la relajación pélvica, y los médicos, dice la historia, que terminaban con las manos cansadas de estar relajando a las mujeres pélvicamente, metiéndole la mano vaginalmente para poderlas relajar y que ellas salieran sin histeria. Entonces, estos tips de temporadas que cuenta la historia, sí pudo ser real. Dicen que incluso de allí parte el hacer los que llamados consoladores en algunos países, en otros países los masturbadores, en otros países reemplazos del hombre. Bueno, entonces, sí tiene mucha lógica, porque a veces el mal humor en la mujer, o quizás también en el hombre, pero este aspecto estoy hablando de la mujer como tal, la esencia de la mujer y su feminidad. Entonces, muchas mujeres están enojadas porque tuvieron una mala relación sexual y no son capaces de hablarlo, de decirlo con su pareja. Entonces, óyeme bien, hombre o mujer que ves esto. Es mejor hablar, mejor decir, pero ¿de dónde o por qué estás tan enojada? O tratar de disculparse, de encontrar la forma. A veces el hombre solo le importa llegar él, tener el orgasmo él y ya. Y no se da cuenta si la mujer pudo o no pudo satisfacerse plenamente. Muchas veces la mujer puede decirle que sí, o puede fingirle o mentirle, pero realmente este, las cosas, para que se vean que realmente funcionó, véale la cara finalmente cuando usted termine a su mujer. Si le da una sonrisa, si se siente espléndida, si la mujer se levanta feliz y con ganas de vivir la vida, entonces allí usted se dará cuenta que realmente la está complaciendo sexualmente. Todo esto nosotros lo hablamos mucho, aparte de que tengo mucha experiencia, porque personas confían en mí cosas íntimas. Entonces, a veces el hombre le da vergüenza hablar. De verdad que si el hombre le da vergüenza decir, yo no fui capaz con esa mujer, yo no fui capaz de cumplirle con sus necesidades básicas sexuales, porque hay mujeres bastante fuertes en este aspecto y necesitan realmente hombres capaces con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema así de las relaciones, cuando una persona es virgen, la otra no, o cuando los dos son virgen, o cuando los dos ya han tenido experiencias, lo mejor es hablar estos temas sin pena, sin restricción, que por la religiosidad, que por el cristianismo, que por X o por Y. Es mejor hablarlos, es mejor decir, llegar a un acuerdo, mira, esto pasa así. ¿Qué pasa ahora con esas personas que que no han tenido una experiencia con un orgasmo? Esas mujeres secas que sí tienen relaciones, pueden tener constantemente y parecer que tienen relaciones. Esas mujeres que no han tenido un orgasmo muchas veces creen que lo mejor es tener diferentes parejas o diversas parejas, o muchas veces terminan en el lesbianismo porque no encontraron realmente una satisfacción a sus necesidades básicas. Ahora también está una clave que les voy a dar a veces. A veces cuando van al médico y no saben qué es lo que pasa, qué es lo que tienen, o cómo quitar esos dolores de vientre, porque muchas les da dolores fuertes de vientre al no tener una complacencia normal. A veces es alergia a los parabenos. Entonces, el parabeno es un químico que va en el gel que le aplican al espéculo cuando van a introducírselo a la mujer para hacerle un examen ginecológico. Esto a veces daña la sensibilidad en la mujer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lo mejor para esto realmente es platicarlo mucho, porque sobre todo las culturas y las relaciones íntimas
a veces no son lo que uno, como que la expectativa que uno tiene fuera del matrimonio, fuera de convivir con alguien. Por eso hay tantos estrellonazos, por eso hay tantas separaciones. Por ejemplo, yo siempre pensé que casándome, mi esposo iba a tener mucho más tiempo para mí. Y a veces no es así, a veces él está ocupado trabajando, llega cansado, se baña. Sí, cuando no teníamos hijos, pues a veces tenía que trabajar horas extras, a veces quería ver una película y pues sí, veíamos la película los dos y eso, pero no platicábamos tanto como platicábamos de novios, porque de novios nos veíamos, era para platicar, para hablarnos el uno al otro, pero ya de casados uno convive, ya aprende a echar broma, a tener su soledad en medio de la compañía y todas estas cosas. Entonces, debe, hay que bajarnos de esa nube de creer de que porque nos casamos, el hombre tiene que dedicarle toda la atención a la mujer o viceversa, la mujer al hombre. Entonces ya no es así, la mujer también necesita su espacio, la mujer también quizás estuvo ocupada en todo el día y cuando llega el esposo es un momento de descanso y ella también quiere conectarse y ver el celular y chatear con sus amistades. Entonces, esto a veces puede ser para problemas, porque muchas veces dices que no, es que llegó mi esposo y no, ya no me toma en cuenta, ya él solo es en la computadora, en su celular y no tiene tiempo para mí. Y lo que pasa es que realmente son temporadas de temporadas y hay que aprender a discernir eso, a conocer eso, las temporadas. Por ejemplo, cuando yo quedé embarazada, fue una temporada bastante difícil porque pues no podía concebir. Entonces, esto trajo como consecuencia que yo estaba bastante deprimida. Trajo como consecuencia depresión porque yo quería más, yo necesitaba más a mi esposo que estuviera ahí conmigo. A veces casi que ni quería que trabajara. Entonces son cosas que yo me sentía la esposa tóxica, la esposa, ay, que venga, que usted es mío, que no para nadie más. Entonces todas esas cositas hay que aprender a controlarlas. Hay que aprender a decir, me pasa algo, me siento así, contarle al esposo, decir, mire, me siento así. Y más que todo en el embarazo. Este video lo voy a dejar hasta aquí, solo el inicio del matrimonio. Pero en el próximo les puedo hablar del embarazo y sus consecuencias. Entonces, para hablar de esto, tengo que hablar un poco de mi niñez para que tengan conocimiento de estas cosas.